Buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh a través de este medio por el cual el Señor nos permite compartir con todas las personas que nos siguen de alguna manera en diferentes lugares. De aquí un saludo muy grato para mi hermano pastor Job Oré, para mi hermano Félix, para mi hermano Jonás, para nuestro hermano Alejandro en Ciudad Constitución. También un saludo muy grato para mi hermano Andrés, que es pastor y que trabaja en Chilco. Y como siempre, que Dios derrame su bendición sobre todos los que están en nuestro ministerio, sobre mi esposa y sobre mis hijos. Bien, el día de hoy quiero tocar un tema muy importante para todos nosotros, diría trascendental, y se trata de la gracia. Existe la gracia en los libros de la Torá, llamado el Antiguo Testamento. Recuerde que la palabra Torá no significa ley, y se le buscó un derivado en el griego, que es nomos. Como nomos sí significa ley e implica cómo regirse en la vida según las ordenanzas de una nación o de un estado. Mientras que la palabra Torá es instrucción, son normas instructivas para la vida humana. Y recordemos que la Torá viene del cielo, no es la Torá de Moisés, viene del cielo. Cuando Moisés asciende hacia el monte Sinaí, Dios le dice: mira, que le hables al pueblo conforme a todas las cosas que se te han enseñado y que hagas todas las cosas conforme a lo que has visto. Entonces la Torá viene del cielo, y decirle que tiene tiempo de caducidad sería errarle a la verdad. Por lo tanto, la Torá no tiene fin y va a continuar aún en los días y en la era del Mesías. Y hoy nos ocuparemos de la palabra gracia, que en griego es charis, y que muchos teólogos traducen como el favor inmerecido de Dios. Pero en el hebreo, gracia va más allá de un favor inmerecido, que también uno de los derivados es favor. Pero la palabra hebrea gen, gracia, que hallamos en el libro de Génesis o Bereshit, propiamente en el capítulo 6, verso 8, cuando habla de Noé, y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero la traducción correcta que hacen muchos rabinos es que Noé fue agradable a los ojos de Dios, según Génesis 6:8. Y la traducción literal es gracia. Esta gracia, gen, que viene de la raíz Hanán, nos indica no solamente gracia. El asunto es que esta palabra está ligada a misericordia. Y es la misericordia de Dios lo que hace que Noé sea agradable al Señor, por lo mismo que dice el pasaje, que no era un sadik, un justo. Un sadik, un justo, indica que es una persona que practicaba la hospitalidad, la caridad, hacía oraciones a Dios y tenía un profundo amor por el prójimo. Dicho de esta manera, quien practica estas cosas va a hallar gracia, misericordia, compasión y agrado delante de Dios. Yo anoté unas palabras acá, que en misericordia también es rahamanut, rahum, rahem, rahumá. Son las palabras de la que derivan de misericordia y de piedad, gracia y compasión. Piedad, rahamín, piadoso, rahman, o chomer misbot. El chomer misbot significa guardador de los mandamientos divinos. Si una persona se dice que es piadosa, debe guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Así que tenemos que el hasid es un piadoso, dícese de una persona ligada a la santidad, una persona sagrada. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, no?
estuve estudiando, porque el Señor me puso en mi corazón que compartiera esto, acerca de la gracia. Usted debe saber que en el idioma hebreo, las personas que han escrito el Berit Hadashah, o Nuevo Testamento, o Pacto Renovado, como lo llaman algunos, está escrito en hebreo. Usted dirá, no, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hallazgos en las cuevas de Qumran nos muestra que muchos evangelios fueron escritos en hebreo. Eso es obvio porque los discípulos de Jesús en su mayoría vivían en el mundo hebreo, propiamente en Eretz Israel o la tierra de Israel. Entonces ellos, viviendo en Israel, no van a escribir en griego. Es que si usted viaja a Estados Unidos, pues usted va a hablar en inglés, ¿no? Usted va a hablar en inglés, va a hacer sus prédicas en inglés. Si es que usted habla inglés, se presenta y dice palabras en inglés, ¿no es cierto? Si usted se presenta de noche y dice tonight is good, tonight good in Jesus Christ. Entonces usted está hablando, esta noche es una noche buena en Jesucristo. Entonces usted se dirige en inglés y muy amablemente usted va a comenzar a enseñar, ¿no? Así que usted se está dirigiendo a una cultura anglosajona. De la misma manera, los discípulos de Jesús se están dirigiendo a un auditorio propiamente hebreo. Ahora, las cartas de Pablo fueron escritas en griego porque él se está dirigiendo a un auditorio griego. Pero el pensamiento de él siempre va a ser un pensamiento hebreo porque él es un judío, un hebreo que se está dirigiendo a un auditorio griego, y las cartas, como las cartas a los efesios, a los romanos, como ya lo he dicho en otros videos, etc., son dirigidas a personas gentiles que se han acercado al Mesías, a las cuales él le tiene que hablar en el idioma griego para hacerles entender qué es lo que está pasando en el mundo judío, porque este Yeshua o Jesucristo es el Mesías que Israel ha estado esperando y que es el Hijo de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra y no hay más dioses. Y usted debe saber que Pablo le está escribiendo a personas que antes fueron politeístas, que tuvieron muchos dioses y que practicaban la idolatría y todo acto de paganismo. Dicho de esta manera, él va a usar palabras griegas, pero con un sentimiento cargado totalmente de un espíritu hebreo. Por lo tanto, querer interpretar la Biblia a la manera griega, porque el mundo cristiano está impregnado del pensamiento greco-romano en cuanto a la teología, pero el pensamiento de Pablo no es greco-romano. El pensamiento de Pablo, si bien es cierto está escribiendo en griego, es un pensamiento totalmente judío, porque siendo él un rabino se tiene que ceñir a las leyes hebreas. Y otro día estaremos hablando acerca del tema de la circuncisión y otras cosas, si así Dios lo permite. Pero ahora hablaremos de la gracia que nos ha sido dada. Por ejemplo, tengo acá el libro de oraciones que es para Rosh Hashanah, que es la fiesta del año nuevo hebreo, y vamos a encontrar palabras acerca de la misericordia, ¿no? Que dice Adonai, Adonai el Rahum Behanun, o sea, misericordioso y clemente, pero Hanun viene de la palabra de la raíz hebrea Hanan, que significa gracia. Entonces te diría que es misericordioso y quien muestra su gracia. Y esto es sacado obviamente de la Torá, y vamos a ver que la palabra gracia aparece en casi toda la Torá, prácticamente en toda la Torá, y la mayor palabra que se usa para gracia y misericordia en la Biblia hebrea o en la Torá es la palabra Gesed. La palabra Gesed se traduce misericordia, así como se traduce gracia. O sea, las dos traducciones son válidas, tanto gracia como misericordia, para mostrarnos de que Dios ha tenido compasión de su pueblo. Pero otra de las cosas que me sorprendieron cuando estuve estudiando es que la palabra gracia está ligada más al justo que al perdido. Está ligada más al justo que al perdido. Es decir, el justo ha alcanzado el gesed de Dios. La misericordia y la compasión, la aprobación y el agrado de Dios está ligado al justo. Llámese Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas. Ellos vivieron bajo
el Gesed, la gracia, la misericordia de Dios. Entonces cuando David le dice a Dios, ten misericordia de mí, está diciendo, Señor, ten Gesed, que se traduciría gracia, o como decir, muéstrame tu gracia, pero se ha traducido ten misericordia. Es la misma raíz y las dos cosas se traducen igual. Quizás para usted es sorprendente, pero vamos a ver qué es lo que dice en el hebreo, en Juan 1, 16 y 17. Tengo acá la Biblia o el Berij Hadashah en hebreo, y a usted le va a sorprender porque dice un migloo lakachnu kulanu gesed al gesed, ¿no? Donde dice que vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Y gracia sobre gracia. Esta palabra gracia sobre gracia, que es gesed, que se ha traducido ahí gracia, en realidad también se puede traducir que a través de Yeshua se nos reveló misericordia sobre misericordia. Claro que para usted esto sería algo nuevo, y escuche, este es un estudio instructivo, no es un estudio para atacar a nadie, sino para aclarar ciertas cosas, que es importante que usted las sepa, porque usted está sirviendo a Dios. En nuestra Biblia dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pero en el hebreo dice gesed al gesed, que quiere decir misericordia sobre misericordia, como también se puede traducir gracia sobre gracia, o también se puede traducir piedad sobre piedad, es lo que trajo Yeshua, como también se puede traducir agrado sobre agrado de Dios sobre aquellas personas que están lejos de la Torah, también se puede traducir. Entonces vemos que esta situación, porque cuando mayormente se habla de la gracia, se lo separa de la Torah, y no se puede separar porque esta palabra gesed está unida a la Torah, o sea, está unida a la persona que cumple o guarda los mandamientos del Eterno. Entonces usted dirá, entonces, ¿por qué dice que Jesús trajo la gracia? Pero ¿a quién estaba destinada esa gracia que ya tenían los justos? O que no la tenían muchas personas en Israel, porque vamos a encontrar en la época de Jesús cojos, mancos, poseídos, prostitutas, personas lejos de la Torah o que habían traicionado la fe de sus padres. Entonces cuando Yeshua le va a mostrar el gesed de Dios a estas personas, que son de la descendencia de Abraham, usted recuerda el pasaje de Zaqueo, cuando Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Entonces vemos que le está mostrando el gesed, la misericordia, la gracia, es decir, lo está volviendo al camino, porque sabemos que Zaqueo estaba traicionando a su pueblo, trabajando para el mundo romano paganizado. Entonces, la misión del Mesías es hacer volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, como está escrito en el libro del profeta Malaquías o Sefer Malachí. Entonces vemos que Yeshua lo que hace es rescatar a los judíos o israelíes o hebreos que son considerados prácticamente asimilados o influenciados por el paganismo. Esto es lo que está sucediendo con este pasaje. Dice que la ley la trajo Moisés, pero no en el hebreo no dice que la ley, que Moisés trae ley, sino que a Moisés se le entregó la Torá. Dicho así, en el verso 17 de este capítulo dice Ki ha Torá, porque la Torá dice Ki ha Torá, porque la Torá Nitna, ¿no? Nitna se le dio a Beyat Moshe o Moshe. O sea, porque la Torá fue entregada por medio de Moshe. Fue entregada por medio de Moshe. Quiere decir que no es que Moshe es el agente que entregó, que dio la Torá, sino que Dios hizo que Moisés fuera una especie de intermediario para que Israel y los gentiles que estaban con Israel después de salir de Egipto recibieran la Torá. Y después nos dice Be Hagesed, Be Haemet, Ba'u al Yadei Yeshua Hamashiach, que se traduciría y la piedad o la gracia y la piedad, porque esta palabra Gesed, recuerden, se traduce
gracia, misericordia, piedad, compasión, favor. Mire todo lo que está trayendo el Mesías. O sea, la gracia, dentro del pensamiento hebreo, va acompañada de misericordia para introducir a la persona a los caminos de la Torá, hacer un shomer misbot. O sea, esta persona se tiene que convertir en un guardador de los mandamientos o de la Torá. Dicho sea así, esta gente que Jesús sanaba y liberaba eran personas que estaban viviendo lejos de la Torá, fuera de la Torá, y por eso, si bien es cierto que Moisés trajo la Torá, el que te va a introducir a la Torá por la gracia o la misericordia o la piedad, para la palabra Gesed, recuerden, grábese bien esa palabra Gesed, es Yeshua HaMashiach. Como está escrito acá en el Sefer Berij Hadashah, o el libro del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. No es una cuestión doctrinal, sino es una cuestión cultural. Espero que usted capte esto, que en lo que se está escribiendo tiene que ver con la cultura hebrea, para hacer ver, acá Juan nos está haciendo ver, no que la Torá está siendo reemplazada por la palabra Gesed. La palabra Gesed, traducida gracia o misericordia, o piedad, o compasión, o favor, o recoger al miserable, también se puede decir, para que se convierta en una persona de agrado, no reemplaza a los mandamientos de la Torá. Y está la palabra Emet. La palabra Emet, que se traduce verdad, también tiene su raíz en la palabra hebrea Emuná, que se traduce fe. Así como la palabra Emet y Emuná tiene su raíz en la palabra Amén. Amén, Emuná y Emet tienen una misma función, que quiere decir que la persona va a respetar el pacto que Dios ha introducido a Israel vía la Torá y las enseñanzas históricas de los padres. Digo las enseñanzas históricas de los padres porque la Torá fue recién entregada en los días de Moshe o Moisés. Entonces, cuando usted dice amén, usted está aceptando el pacto, y cuando usted dice que Yeshua es la verdad, estamos hablando de que Yeshua es la verdad de la emuná y del amén. ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, emuná, emet y amén están ligados por raíz, de manera que el Mesías trae todo lo que es la verdad de la Torá, y todo lo que es la verdad del pacto, y todo lo que tiene que ver con fidelidad, porque la palabra emet, que traducimos verdad, también se traduce fidelidad, fidelidad a quien le ha enviado. Entonces, espero que esta enseñanza le abra la mente en cuanto a esto, ya que muchos oran para poder tener más profundidad de conocimiento en las Escrituras. Este es un aporte más para usted, y sepa que con esta enseñanza vemos que la Torá no tiene fin, porque Gesed es misericordia, propiamente, mayormente la palabra Gesed, que utiliza aquí Juan en el Berij Hadashah. Gesed se traduce mayormente misericordia y no gracia. Es otra de las cosas que quizás a usted le sorprenda. Entonces, si ponemos que Moisés trajo la Torá, pero la misericordia fue manifestada en el Mesías, la idea cambia mucho, porque esta palabra Gesed también la va a utilizar Pablo en Efesios 2:8, que después vamos a estar leyéndolo. Entonces Pablo está diciendo que por Gesed, por misericordia, sois salvos por medio de la emuná. O sea, has depositado tus fuerzas en el Mashiach, en el Mesías, para poder alcanzar la salvación que el Eterno prometió no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Porque él está expresando un pensamiento hebreo, no está expresando un pensamiento griego en cuanto a cómo el griego ve la gracia. Está implantando un pensamiento hebreo, sí, implantando un pensamiento hebreo de cómo se ve la gracia y la compasión, la misericordia, la piedad de Dios hacia el mundo perdido, hacia el mundo pagano, que, como dice Pablo en Efesios, no tienen Dios y no tenían ley, no tenían Torá, no tenían vida. Así que cuando Yeshua dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando dice Anoji, Haderech, Haemet, Uhayim y la vida, nos está diciendo, ve que la palabra Emet está en el centro. Quiere decir que para entrar al camino y para entrar a la vida tienes que tener la verdad del pacto.
del pacto expresada en la persona del Mesías. Porque el Mesías representa el año del jubileo y el año de la verdad. Por ejemplo, cuando traen a la mujer adúltera ante Yeshua, y nadie la pudo condenar, ¿no? Nadie la pudo condenar. Yeshua le muestra el Gesed. Eso es lo que le muestra, la misericordia o la gracia de Dios, como usted lo puede traducir, pero propiamente Gesed, misericordia, es lo que mayormente se traduce. Y cuando le decimos a Dios, tú me has mostrado tu misericordia, decimos la palabra hebrea, Hasdeja, tu misericordia, que es lo mismo que gracia, piedad, compasión, favor. Entonces no es una expresión doctrinal, sino es una expresión cultural de cómo el hebreo siente la salvación de Dios o siente cómo vive con Dios dentro de su misericordia, su compasión, su amor, su bondad. Dicho sea de paso, en Jeremías 31:3, que lo tengo aquí, también en el hebreo, dice, prolongaste tu misericordia, dice así, Merajot Adonai Nira, li be'ahaba olam, ahabtich al ken mechachtich gesed. Mechachtich gesed, prolongaste o le diste largura a tu misericordia. Aquí es gesed, que también se pudo haber traducido gracia. Creo que usted ya entendió, le estoy redundando en esto para que se entienda que la palabra Gesed, gracia, misericordia, aparece a lo largo del Antiguo Testamento o de la Torá o de los Ketuvim, los libros, los escritos de los profetas, perdón, los Nevi'im, profetas, Ketuvim escritos. Esto para que veamos que la Torá, esta palabra Gesed nos hace ver que la Torá no tiene fin. La Torá viene expresada en vivencia con el Mesías, porque a la hora que Yeshua le dice a la mujer, nadie te condenó, ella le dijo, no, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pero esa palabra, vete y no peques más, no solamente es por su conducta moral, sino a quién ella está transgrediéndole. Le está transgrediendo a la Torá de Dios, a la Torá del Eterno. Entonces Yeshua le dice, has sido perdonada, se te ha mostrado Gesed, misericordia, gracia, compasión, para que no transgreda más la Torá y para que seas aceptada como parte del pueblo hebreo. Para que no tengas una conducta animalesca, una conducta pagana e idólatra. Porque la prostitución la prohíbe la Torá, obviamente. Y Dios en la Torá le dice a Israel, no permitirás que hayan rameras en mi pueblo. Entonces estamos viendo que la prostitución o la homosexualidad es una transgresión contra la Torá. Entonces lo que está haciendo Yeshua es readaptarlos, volverlos a la Torá, como está escrito en la profecía, que el Mesías hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este es el cumplimiento profético en la persona del Mashiach Yeshua o de Jesucristo, como le conocemos comúnmente. Él nos está introduciendo a las enseñanzas santas de la Torá, no bajo términos doctrinales, sino bajo términos de salvación, como está escrito y como se esperaba siempre, que el Mesías traería salvación a su pueblo. Así que en el pensamiento hebreo, escrito acá, gen, gracia, también significa ser agradable a Dios. En Génesis 19:19 tenemos cuando nos habla sobre esta gracia. Vamos a leer en Génesis 19:19, lo voy a leer en el español y no en hebreo. Vamos a ver qué nos dice acá las escrituras. Aquí lo tengo. Y dice así, he aquí ahora he hallado, está hablándolo, gracia en vuestros ojos. Y aquí aparece la palabra gen. He hallado agrado, en la línea rabínica o en el pensamiento rabínico se titula, he hallado agrado delante de ustedes. En nuestra traducción, delante de sus ojos. Entonces vemos que Lot alcanzó la misericordia, la piedad del Señor o la gracia del Señor en ese momento. Y en Génesis 24, 12 y 14 encontramos la palabra Gesed cuando el siervo de Abraham se encuentra con Rica o Rebeca en el pozo, y después cuando habla con Labán le dice, muéstrenme misericordia
verdad y misericordia, que en el hebreo dice, muéstrenme Emet Bejeset. O sea, vuelve a repetirse la palabra que está en Juan 1, 16 y 17. O sea, la palabra Geset, misericordia, va a estar imperativamente en todas las páginas del Antiguo Testamento, o la Torá. Pero también encontramos en las oraciones que hace Esdras, tanto en Nehemías, en el libro de Nehemías, como en el libro de Esdras, cuando hace la oración pidiendo perdón, va a dominar la palabra misericordia, Geset, toda la oración. Y en el libro de los Salmos, la palabra Geset aparece con frecuencia. Recuerde, Geset, misericordia, gracia, es la misma palabra. De manera que en la mente hebrea, la palabra gracia o Geset no está reemplazando a la Torá. Está hablándonos de que por ser parte del pueblo de Dios, a pesar de que hemos pecado, el Eterno nos ha perdonado por su misericordia, por su Geset, y su gracia y su compasión ha venido a nuestra vida para poder readaptarnos al mundo de la Torá. Eso es lo que sucede. Ahora, en el mundo pagano, en el mundo gentil, diría que lo mismo. La persona se arrepiente de sus pecados y el Geset, la gracia o misericordia o compasión del Eterno, viene a su vida para convertirse en una persona agradable. Por eso es que comienza una nueva naturaleza para aquella persona que se acaba de arrepentir de sus pecados. Y aquí he anotado algunas cosas. Dice, la palabra Geset ha sido traducida como misericordia, pero puede traducirse como piedad, favor o compasión, valga la redundancia en la repetición de las cosas, así mismo como justicia. Sabemos que pudo traducirse como gracia, que al parecer es su significado original. Pudo traducirse como gracia, pero su significado original de Geset, que utiliza Pablo en Efesios, no caris es para el mundo griego, pero en su pensamiento hebreo está la palabra Geset, porque recuerde que él es un rabino. A un rabino no le interesa pensar en griego, tiene que pensar en función a su cultura, a su contexto y a su tradición. Entonces él está utilizando la palabra caris, pero pensando en Geset, y Geset originalmente se traduce misericordia. Como también gracia, las dos palabras son válidas, pero más es misericordia que gracia. Ahora imagínense que si en la Biblia se pusiera que la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted vería la miseria humana ha sido perdonada por Dios. Claro, la gracia es un favor. También puede indicar lo mismo. No vamos a decir que no. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es un tiempo de compensación. Antes de que continúe leyendo, es un tiempo de compensación que se le da a una persona que ha cometido un delito. Por ejemplo, si le damos libertad a una persona que ha cometido actos delictivos, a una persona vulgarmente llamado delincuente, tuvo un buen comportamiento en la cárcel, entonces el juez le dice, bueno, vas a salir libre por buena conducta. Ahora, se te condena o se te condona la deuda, pero si vos volvés a delinquir, vas a volver a la prisión. Entonces, se le extiende un periodo de gracia, un periodo de compensación, para que esa persona se readapte a la sociedad, lo que lamentablemente muchas veces no sucede. Llámese, ya sea por el sistema, lo que sea, no vamos a entrar en eso, pero a la persona se le da un periodo de gracia, como para que la persona cambie, para que reflexione, para que no vuelva a delinquir. Es lo mismo que pasa con una persona que se arrepiente de sus pecados. Se arrepiente de sus pecados y Dios le da la oportunidad de transformarse y le manda ayuda, le manda al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para que esta persona se pueda readaptar dentro del mundo de la santidad, del mundo de la consagración y de los mandamientos y estatutos de Dios, para que esta persona ahora sea un siervo de Dios y del prójimo. Por eso Pablo en el mismo libro de Efesios dice, el que robaba no robe más, el que mentía ya no mienta, y el que no trabajaba, que trabaje con sus manos, para compartir con el que tiene necesidad. Este es el fin de la santidad, poder entender, después de que usted ha sido liberado de su pecado,
cómo debe ayudar al prójimo. Y eso tiene que ver con el Gesed, la misericordia o la gracia de Dios. O sea, dicho de otra manera, no solamente es una enseñanza o es una doctrina, no, es una acción. La gracia es una acción. Espera Dios que aquel que ha recibido su gracia o su misericordia, ¿no?, ahora haga lo que está escrito. Cómo vivir como un verdadero hijo del Eterno, conociendo las leyes, mandamientos y estatutos de Dios. Esto es propiamente lo que significa la palabra Gesed, misericordia originalmente, y también se puede traducir como gracia, favor, compasión y piedad. Valga la redundancia en la repetición. Entonces, como ustedes ya habrán notado, la palabra Gesed o gracia nos enseña que Dios o Elohim le muestra su agrado y compasión al justo, aún en momentos de dificultad o en situaciones cruciales. La Torá nos está enseñando que la palabra Gesed está ligada al justo más que al pecador. A esta gracia y esta gracia está disponible para el justo, pero también la puede alcanzar el impío si se arrepiente de sus malas obras. Como nos muestra en Ezequiel capítulo 18, cuando Dios dice que puede perdonar al impío si hace las cosas que debe hacer un justo. Así, según la voluntad de Dios. Amén. Así que usted podrá observar que la gracia no es solo para el pecador, sino que es algo que acompaña de por vida al justo, a aquel que camina unido a Dios. O sea, que la gracia, la palabra Gesed, gracia o misericordia, hace que la persona que sirve a Dios esté unida a Dios por medio del Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, Yeshua estaba tan unido al Padre que podía mostrar el Gesed, la misericordia, la gracia, la compasión, la piedad de Dios hacia sus hermanos perdidos o que se habían desviado por causa de la influencia del mundo romano dentro de Israel. Y cuando una persona pecadora se arrepiente, Dios lo une a él mediante su espíritu para que esta persona pueda vivir, como ya hemos dicho, en los preceptos de Dios. Bendito sea el Creador que nos está revelando cosas que antes no conocíamos. Así que en el verso 49 de Génesis 24 vuelve a aparecer la palabra que mencionamos hace un rato, Gesed y Emet, ¿no? En el verso 49 de Génesis 24. Vamos a leer el pasaje de Efesios, capítulo 2, verso 8, en el hebreo. Quiero que usted vea esta palabra, la voy a leer, y es la palabra Gesed. La palabra Gesed aparece otra vez cuando el apóstol o el rabino Saulo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí lo tengo, estamos en Efesios 2, 8, y lo leemos así. Kiba Gesed, así. Kiba Gesed, que quiere decir, porque por misericordia o gracia, no shaten, que es la palabra de la raíz salvación. O sea, esta palabra no shaten nos indica que hemos sido salvados fuertemente. O sea, quiere decir que en la misericordia o la gracia arrancó de raíz el pecado para entregarnos la salvación. Arrancó de raíz el pecado para entregarnos la salvación. Dice, Ki bajeset no yashen al yadei ha emuna lo midehem haita zot ki matat Elohim hi. Así que fuimos salvos no por nuestras obras, sino por la emuná que hemos depositado en el Mesías. Y vuelve esa palabra emuná ligada a la verdad, ligada al pacto, al amén también.
O sea, dicho de esa manera, cuando usted aceptó al Mesías, la salvación viene a usted para arrancarle de raíz el pecado. Su pecado fue arrancado de raíz, de otra manera usted no puede volver a pecar contra Dios. Así que este pasaje se traduce porque por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Si entendemos que Gesed es gracia, así como misericordia, y compasión o favor, o ser del agrado de Dios en este caso, veremos que Gesed no está reemplazando a la Torá. O sea, la gracia no está reemplazando a la Torá, sino que está introduciendo a la persona a la Torá. Entonces, no es que haya palabras mal dichas, como pueden haber palabras mal interpretadas o mal traducidas. Pero para beneficio de usted, Dios ha levantado en los últimos tiempos personas que dominan el idioma hebreo y le pueden compartir. Una de las funciones de muchas comunidades judías mesiánicas es alcanzar esta traducción y esta verdad al mundo cristiano, que lamentablemente es rechazado por muchos, porque la gente piensa que es otra doctrina. No es otra doctrina. Es la traducción original de lo que usted debe saber que está pasando. La gracia no reemplaza a la Torá. La gracia te introduce a la Torá. Otro día hablaremos, como hemos dicho hace tiempo, sobre las comunidades judías mesiánicas. Pero ahora, sepa que el Gesed, la misericordia o gracia de Dios, ha venido a su vida mediante Yeshua el Mesías. Y Él quiere arrancar de raíz el pecado que haya estado dominando la vida de usted. Ahora, ¿por qué le escribe Saulo o Pablo a los gentiles esta cosa? Yo quiero leer otra vez en Efesios, lo voy a leer en el español, para que usted entienda qué es lo que está haciendo Yeshua. Quizás usted lo entienda desde el lado teológico greco-romano, pero vamos a lo que Saulo quiere decir. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, refiriéndose así de que el gentil ha recibido la circuncisión en su corazón. Dicho sea de paso que la palabra lev, como la palabra milá para circuncisión de prepucio, en el hebreo tienen casi la misma raíz. O sea, como que el corazón tiene 3 capas y la tela que se le corta del prepucio al varón también tiene 3 capas, que corresponden con la pureza que debe tener una persona al recibir el pacto y con la pureza de corazón que debe tener una persona al recibir el pacto. Entonces, Pablo no está poniendo ahí circuncisión de corazón, en otro tiempo los gentiles, circuncisión hecha con mano de carne, pero la circuncisión a los gentiles tiene que ver con el corazón y tiene las 3 capas, el corazón que tiene las 3 capas del prepucio cuando la persona es circuncidada, y significa lo mismo, que tiene que ver con la pureza y con guardar el pacto y con mantener fidelidad a Dios. Eso es por la razón por la que Pablo está utilizando la palabra circuncisión del corazón. Entonces Pablo no está atacando la circuncisión, Pablo está impidiendo que el gentil se circuncide porque es gentil. Nada más, o sea, no es una obligación, y los rabinos lo enseñan, que todo gentil que quiera saber las cosas judías pero no se quiere circuncidar, tiene que guardar las leyes de Noé. Son 7 leyes que en algún día la compartiremos, si así lo permite el Señor. Entonces, no está obligado. Entonces, Pablo utiliza elementos rabínicos para hacerle ver al gentil que si ya aceptó a Jesús, no está obligado a circuncidarse. Entonces, malentendido porque no, la cultura hebrea, que mucha gente no la entiende o no la conoce en el mundo cristiano, piensan que Pablo le está diciendo que la circuncisión no va. No, usted no le puede decir a un judío que no se circuncide porque es su cultura. Usted no le puede decir a una persona de México que no cante sus rancheras porque es mexicano. No le puede decir que no lo haga. No le puede decir a una persona de China que no cante sus canciones culturales. Es su cultura. Bien, parte de la cultura y de lo que Dios implantó en Israel es esto, de la circuncisión. No le puede decir a un judío que no se circuncide. Ahora, si el judío nace en otro país, como Teodoro Herzl, que hizo regresar con el sionismo a Israel, él no circuncidaba a sus hijos porque simplemente él no lo quería, no lo quería, pero está obligado, porque es parte de lo que Dios le ordena al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que son hebreas, pero que nacieron
fuera de Israel y no tan circuncidados. Esa es una decisión de cada persona, pero no interfiere en la salvación. Es más que nada un pacto entre Dios y su pueblo. No es que dice que te salva, es un pacto, entienda, un pacto. Y si usted rompe el pacto, pues rompió el pacto. Ya está. Dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel. O sea, mire lo que está diciendo acá Pablo, que la persona que aceptó al Mesías se acerca a la ciudadanía de Israel. No es que sea el Israel espiritual, se acerca a la ciudadanía de Israel, y la palabra acercarse a la ciudadanía de Israel significa que la persona va a aprender las enseñanzas de la Torá. Por lo tanto, la Torá no tiene fin. Eso es lo que está hablando propiamente Saulo. Y ajenos a los pactos de la promesa. Miren lo que está hablando este hombre, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa, sin esperanza, tikvá, y sin Dios en el mundo. Pablo le está diciendo, ustedes no eran parte del pueblo de Israel, no tenían pactos ni promesas, no tenían esperanza y no tenían al Dios creador en sus vidas. Pero ahora, por la predicación de este hombre, ellos conocen al Dios de Israel y van a conocer los pactos, las promesas, los mandamientos y juramentos de Dios para toda la humanidad. Entonces, no está enseñando Saulo que la gracia es una cosa y la Torah es otra. Pero ahora, en Cristo Jesús, o Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios, habéis sido hechos cercanos, Karob, cercano, por la sangre del Mesías. Los ha acercado a la Torá por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestro chalón, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, en otras palabras, cuando dice que hizo uno, tanto para que Israel como los gentiles tengan los mismos mandamientos y el mismo Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, derribando la pared intermedia de separación. Porque las enseñanzas rabínicas eran como una pared intermedia que no permitían que el gentil conociera las cosas hebreas, aboliendo su carne las enemistades por cuestiones, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea, los mandamientos eran la enemistad, no, sino que a través, uno tenía los mandamientos y el otro no. Pero ahora que son un solo hombre, los dos tienen acceso a los mandamientos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto se tiene que leer. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quiénes son los que estaban cerca? Los que tenían esperanza, Israel. Así que culmino con esto. Recuerde, la palabra Gesed significa mayormente en la Torah misericordia y también se puede traducir gracia. Entonces, cuando Saulo utiliza la palabra misericordia o la palabra Gesed, tanto Saulo como Juan están expresando misericordia, compasión, favor y piedad hacia una persona. En este caso, cuando dice que Yeshua está anunciando la buena nueva a los que estaban lejos, o sea, la salvación para toda la humanidad no hebrea, y los que estaban cerca eran para los judíos pecadores que estaban dentro de Israel, que vivían de espaldas a la Torá, y los reconcilió con Dios tanto a unos como a otros. Que el Eterno traiga bendición sobre su vida, le dé la paz, y espero que esta enseñanza lo ayude a entender muchas cosas en cuanto a la palabra de Dios. Puede usted investigar por otros medios y otros canales sobre esto y busque, si usted es posible, creo que en Google, que de la gracia en el Antiguo Testamento. Y quizás Dios lo enriquezca más con las enseñanzas que estén dando otros predicadores conocidos en la materia. El Señor me los bendiga, me los guarde. Quiero hacer una oración antes de despedirme y que Dios lo ayude y lo acompañe y que esta enseñanza lo edifique y transforme su vida y sepa que Dios tuvo misericordia, Gesed de usted, estuvo gracia, compasión y le alcanzó su favor, y que la Torá habla de Gesed a lo largo de todas sus páginas, tanto en lo que se llama el Antiguo Testamento como en el Berij Hadashah, Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Permite que esta enseñanza llegue a muchos corazones
y que puedan encontrar una verdad inalterable en sus vidas, oh Señor. Que tu Rahum, misericordioso Dios, llegue hacia nosotros, oh Señor. Ese Gesed, que se traduce gracia y misericordia, vengan a la vida de mis hermanos, y que sepan que cuando aceptaron a Yeshua, el pecado fue arrancado de raíz de sus corazones, para implantarle los mandamientos, ordenanzas y estatutos de tuyo, oh Eterno, mediante tu Espíritu, oh Ruach HaKodesh. Bendice a mis hermanos y trae sanidad a sus vidas, y que esta enseñanza, que es para compartir y no para polemizar, los ayude a crecer en su vida espiritual. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom alejem a todos, y que el Eterno me los guarde y los bendiga. Saludos desde la hermosa ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Shalom a todos.